Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Hombre terrenal y celestial. Y vamos a mirar a través de Primera de Corintios 15, a través de Filipenses capítulo 3, unos versos, y vamos a compararlos con el capítulo 4 de el Bhagavad Gita y vamos a mirar ciertos versos para que nos ayude a entender históricamente unos principios espirituales y que nos pueda en nuestro presente revelar que la esperanza que para muchos tienen cuando escuchan el hombre terrenal y el celestial, ¿ves? Cuando se escucha lo celestial es la esperanza de que algún día nos vestiremos de un cuerpo celestial eternamente, de una realidad incorruptible, como así se interpreta el libro de Primera de Corintios capítulo 15, el capítulo entero prácticamente. Y entonces, ¿cómo nosotros en nuestro presente podemos entender el origen de conceptos espirituales que traen una enseñanza natural para el presente del discípulo, para que cause dentro de sí el entendimiento y por ende la responsabilidad para que viva los resultados de lo que ha aprendido? En otras palabras, espero que para el final de este video podamos entonces conocer y entender en contexto histórico la realidad del hombre terrenal, la realidad del hombre espiritual, que siempre es tu realidad y mi realidad en nuestro presente. Así que comencemos y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, verso 49, y dice: al igual que ahora somos como el hombre terrenal, pero algún día seremos como el hombre celestial. También entonces voy a leer Filipenses capítulo 3, verso 21, y dice: Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, nuevamente, queremos mirar para discernir lo espiritual espiritualmente, entenderlo en nuestro presente. Voy a dejar una línea de textos en los comentarios de este video, pero leo esto donde dice: el hombre terrenal es el esclavo al espíritu del mundo, cautivo por la mentalidad ilusoria creada por el sistema en el que se formó. Por eso vemos en Juan capítulo 8, verso 34, cuando Jesús les decía: ustedes son esclavos. Por eso vemos en Juan 8, 44, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Ves? Esa realidad espiritual se está refiriendo a el hombre terrenal. El hombre terrenal esclavo, condicionado a su ser, a su yo interior, a su yo que procura siempre satisfacer sus deseos, sus ambiciones, por cómo su mundo lo condicionó, en sus tradiciones, en sus religiones, en su educación, en su beneficio. Y ahí vemos la condición del ser humano esclavo, del ser humano muerto. ¿A qué? Al espíritu de la vida. A una vida justa, a una vida pura, a una vida sincera, a una vida honesta, a una vida perfecta. Y aquí vemos entonces en el Nuevo Testamento, a través de la vida de Jesús, el Evangelio, la buena noticia de que de esa vida, la vida eterna, la vida justa, perfecta,
pura y buena. Y esa vida trae un peso, carga una cruz. Porque entonces, para vivir y disfrutar genuinamente de esa vida, entonces quiere decir que ese hombre terrenal tiene que realmente morir. Morir porque el hombre celestial lo mata. Y vamos a ver entonces a qué me refiero esto. Estoy utilizando términos espirituales. A lo que me estoy refiriendo es cómo entonces un nuevo poder. ¿Qué es ese poder? El hombre celestial. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué causa el entendimiento, la revelación, la motivación para uno transformar su vida? Para dejar la vida terrenal, la vida humana, la vida egocéntrica. Entonces, por eso vemos que a través del Evangelio, la buena noticia causó esa realidad, ese interés, causó ese nuevo espíritu dentro de los humanos para resucitarlo de los muertos. Si miramos a 1 Corintios capítulo 15, vemos que tiene 3 subdivisiones significativas, que una dice la resurrección de Cristo. Es más, quiero que vean, como dice 1 Corintios 15, la resurrección de Cristo. Después más adelante, la resurrección de los muertos. Y después la tercera, el cuerpo resucitado. Para muchos, estos textos están hablando de eventos escatológicos en el futuro. Pero entonces vamos a tratar de entender lo espiritual y mirar estos textos. Mirar la realidad del hombre terrenal y el hombre celestial en nuestro presente. Que podamos entender, ver con nuestra conciencia la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de la vida, de lo que es justo, perfecto, bueno, que siempre es presente. Entonces, el hombre terrenal es el hombre que vive inconsciente de esa presencia. Y el hombre divino, el hombre celestial, es aquel que nace o resucita a esa conciencia. Que antes, ¿ves? Es como decir, por eso Cristo, que es el espíritu que representa esa conciencia en los hombres, Cristo estaba muerto. Por eso Cristo resucitó. Para muchos, al escuchar eso, siempre lo llevan a la vida de Jesús. Jesucristo que resucitó de los muertos y al tercer día dejó la tumba vacía y entonces ascendió al Padre. Sí, pero miremos 1 Corintios 15 como está enseñando un principio espiritual superior. Y está especificando la resurrección de Cristo. Cristo es espíritu muerto en la conciencia, en la mente de los seres humanos. ¿Por qué? Porque si Cristo estaba muerto, ¿qué estaba vivo en los seres humanos? El mal, el ser egocéntrico de ellos, las ambiciones, las falsedades, la hipocresía, la manipulación, el robo, la maldad, ¿ves? Porque del corazón salen los malos deseos. Mientras salían los malos deseos, quiere decir que lo bueno, lo puro, lo íntegro, lo perfecto, estaba muerto. Y aquí entonces vemos esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio. Ahora, Cristo resucitó de entre los muertos. El Espíritu de Dios causando la vida por el poder del mismo Dios. ¿Ves? El Espíritu como fuerza, el Espíritu como motivación dentro del ser humano, que al ser consciente, ¿ves? Al recibir el Evangelio, una buena noticia, lo motivó, lo resucitó, para que ahora ese cuerpo que estaba muerto, Cristo lo resucitara. Y Cristo resucitó de entre los muertos y ahora los muertos
en Cristo han resucitado. Y ahí entonces vemos que esos que ante sus cuerpos terrenales, el hombre terrenal, estaba que preso, esclavo en su manera egocéntrica de ser, ahora vivificado por el Espíritu de la vida, vino a ser un ser celestial, un ser imperecedero, un ser eterno. Todo esto lenguaje figurativo, metafórico, simbólico, representando aquel ser humano que ahora es consciente en su presente de todo lo que Dios es, representa, y ahora es el ser humano que se sienta a la diestra de Dios, que vive en el estado de unión con lo que Dios es, y es el ser humano, el ser celestial. Entonces vamos a mirar el origen de estos conceptos espirituales, ver en el capítulo 4 del Bhagavad Gita y leer algunos versos, y espero que nos pueda ayudar a entender mejor lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, para que así cause en nuestro presente la máxima revelación o el máximo éxtasis de en nuestro presente tener el regocijo, tener la felicidad suprema, tener estos sentimientos de que lo que esperábamos es en nuestro ser. Porque nosotros en Cristo o en el Espíritu de la vida que Dios es, somos aquello que deseamos ver algún día. No, somos conscientes de que somos uno con la esencia de la vida, y por ende en nuestro hoy, ahora y próximas acciones podemos vivir en tal unión, en tal espíritu, en tal sintonía, en tal verdad. El hombre celestial, el hombre divino está en ti y está en mí. Miremos el Bhagavad Gita y continuamos. Estamos en el Bhagavad Gita y recordemos el canto del Señor, el poema donde Krishna representa en este poema a Dios, representa la sabiduría divina y perfección. Y Arjuna, el devoto, representa a todo ser humano a través de la historia. Y uno se identifica en esta historia con Arjuna para escuchar el consejo divino, el canto del Señor, la sabiduría para vivir en el presente. En el capítulo 4, titulado Yoga del Conocimiento, y vamos a ver ciertos textos, el verso 7 y 8. Verso 7 nos dice: siempre que languidece la justicia e impera triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí mismo. Languidece, como vemos, dice o significa decaer o debilitar. Siempre que decae o se debilita la justicia triunfante la iniquidad, me doy nacimiento a mí. ¿Ves? Y es aquí en este poema donde Krishna, como el Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, la iluminación, es como diríamos en esta historia, viene a representar el Logos, porque representa la realidad de la invisibilidad de Dios en este poema. Entonces, como dice aquí, siempre que decae la justicia, me doy nacimiento. ¿Qué? El Espíritu. ¿Ves? Es como decir, el Espíritu que estaba muerto en los hombres nace, encarnándome de esta suerte de edad en edad, para proteger a los justos, abatir a los malvados y restaurar la venerada ley. ¿Cuál es la venerada ley? La justicia, ¿ves? La sagrada ley eterna, la rectitud, la justicia. Vamos a ver el verso 10. Verso 10 dice: exentos de pasión, temor y cólera, partícipes de mi naturaleza y buscando en mí su refugio, muchos hombres
purificados por el fuego místico del conocimiento, han entrado en mi ser. Vamos al verso 27. Verso 27 dice, algunos hay también que sacrifican todas las funciones de los sentidos y de la vida en el místico fuego del dominio de sí mismo, avivado por el conocimiento espiritual. Otro de los versos, el 34 dice, aprende a buscar este conocimiento postrándote a los pies de los sabios, interrogándolos y sirviéndolos. Y los sabios que ven la verdad te iniciarán en la sabiduría. Y voy a terminar con el verso del 39 al 42. El hombre lleno de fe logra el conocimiento aplicándose a él y teniendo subyugado los sentidos. Una vez logrado, alcanza sin dilación la paz suprema. El 40 dice, en cambio, el ignorante falto de fe, en cuya alma fermenta la duda, camina hacia la perdición. El hombre que duda no goza ni de este mundo ni del otro, ni de bienaventuranza alguna. Las acciones no encadenan, pues a quien ha renunciado a la acción gracias al yoga significa unión, y ha destruido la duda por medio de la sabiduría. Recordemos que este capítulo es el yoga del conocimiento, la unión con el conocimiento. Así mata con la espada del conocimiento la duda nacida de la ignorancia y arraigada en tu corazón, y lánzate al recto cumplimiento de la acción. Levántate, invicto guerrero, levántate. Y quiero volver a leer en el verso 42. Veamos este lenguaje figurativo o simbólico, cuando dice, con la espada del conocimiento. Vemos como en el libro de Apocalipsis habla de que una espada vino a devorar o salió de la boca de Jesús. ¿Ves? Y aquí está usando, como decir, los mismos términos que esto representa. Y vemos como simbólicamente la espada del conocimiento, las palabras y el poder que las palabras tienen en causar en el proceso natural del ser humano el entendimiento, que viene a causar, ¿ves? A través del conocimiento, viene a causar el entendimiento, el cambio, la transformación. Y a través de, como vemos, del origen de principios de estos conceptos espirituales que vemos en el Nuevo Testamento, podemos utilizar, y eso es lo que utilizo como la referencia al Bhagavad Gita, porque es literatura espiritual inspirada por Dios, donde entonces nos puede ayudar a entender mejor los conceptos espirituales que vemos a través de los evangelios en la vida de Jesús. Lo diferente, y entiendo, es que para muchos que hemos sido formalizados en nuestra religión, pues ya estamos centralizados, como decir, no hay quien nos cambie de la verdad que desde niño se nos formalizó, se nos enseñó y se nos condicionó a creer. Pero el máximo deseo aquí en Universidad Cristo es compartir la verdad de la historia para que por la verdad seamos libres en el espíritu de la vida eterna y procuremos vivir en nuestro presente lo que nos resta de vida en la conciencia, en el conocimiento y el entendimiento de la vida eterna, de la vida justa, pura y verdadera, de el hombre
celestial que reina y es en nosotros. Y ahí podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Ves? De la única forma que podemos entender los conceptos espirituales es yendo al origen de ellos. Y lamentablemente el origen de estos conceptos espirituales que vemos a través de los evangelios no es, cuando hago así, me refiero a no es el Viejo Testamento, sino es el Oriente. Y quien estudia, como he comentado, quien estudia el Bhagavad Gita y la enseñanza espiritual, porque está enseñando lo que históricamente sucedió en la vida de Jesús. Jesús el judío que fue instruido, como en uno de los versos que leímos, cuando dice, postrándote ante la sabiduría de un maestro. Fue el discípulo que aprendió, que entendió la realidad de Dios diferente a cómo su cultura interpretaba su Dios, sus ideas, sus conceptos, su beneficio, su gloria, su templo, su superioridad, su exclusividad en el mundo. Históricamente podemos ver que estaban condicionados a su conveniencia. Jesús fue el ser humano que vino a conocer a través de otras culturas, a través de otra revelación, a través de la naturaleza y del mundo. Vino a reconocer a un espíritu, al espíritu de la vida que nos une a todos. El respeto, la hermandad, la sinceridad y el amor. Y por ende vino a los suyos a vivificarlos, porque estaban en el hombre muerto. Y Jesús desarrolló en el oriente su hombre divino, su hombre celestial. Desarrolló en sí el carácter, la conciencia y mentalidad del reino de Dios. No de una realidad en un templo, ni no de alguien sobre las nubes, sino de una conciencia por el cual vivir. El ser humano ahora que vino a ser, a demostrar aquello que percibía, aquello que marcó su mente y su corazón por la sabiduría espiritual que obtuvo a través de maestros que veían a Dios y vivían la realidad de Dios. Vivían en amor, en no violencia, en hermandad, en justicia, en compasión, en total felicidad, gozo y libertad, porque vinieron a ser seres responsables en su presente del bien de todos, porque veían en todos el mismo espíritu que residía en ellos. Y Jesús, a través de su ministerio, con las palabras, con la espada de la vida, con la verdad del evangelio, vino a cortar toda impureza, toda cualidad característica de todo hombre terrenal, para responsabilizarlos en la conciencia del hombre celestial. Y vemos a través de los evangelios cómo personas, su vida fue transformada. Y cómo a través de la literatura nos está escribiendo, utilizando un lenguaje figurativo que está demostrando esa transformación. Y vemos la misma realidad que hasta Saulo de Tarso lo transformó. Vino a ser Pablo y por eso vemos cómo él escribió a través de los evangelios. Y vemos el tipo de sabiduría que él contenía y con quienes compartía. Sabiduría no humana, terrenal, sino sabiduría divina, sabiduría espiritual. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ser responsables para entender tal sabiduría y discernirla
para vivirla en nuestro presente y vivir conforme a no el hombre terrenal, sino al hombre consciente de su naturaleza celestial, divina, y vivir 24/7 sentado a la diestra del Padre en el estado de paz, de amor, de gozo, de felicidad que presente siempre es. Aquí vemos la realidad histórica del hombre terrenal y el celestial, por cual tú decides vivir hoy. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.